Ahora vamos a conocer un poco sobre los antagonistas de los receptores CXCR2. En primer lugar, debemos conocer el papel de los receptores CXC en la inflamación. CXC son una familia de receptores de quimiosinas diferentes. CXC se divide en un grupo que responde a ligandos con el motivo ácido glutámico leucina arginina y otros que no tienen afinidad por estos ligandos con este motivo. Existen 7 receptores que tienen afinidad y estos se denominan CXCR2 y está fuertemente asociado con la atracción de neutrófilos. También debemos conocer que la secuencia de ADN de los receptores CXCR2 contiene un único marco de lectura abierto que codifica dominios de proteína que indican la pertenencia a los receptores acoplados a proteína G de la superfamilia de la rodopsina. Aparte, debemos conocer la importancia de las quimiosinas X para el reclutamiento de leucocitos en el sistema inmunológico innato y se puede concluir a partir de la extensa investigación que muestra que todas las quimiosinas con el motivo ELR que se mencionó y de las quimiosinas tienen afinidades a CXCR2 iguales y propiedades quimioatrayentes de neutrófilos. Las quimiosinas también son importantes para la inducción de funciones efectoras, elevando los niveles de calcio intracelular y también liberando el contenido de gránulos y formando un estallido respiratorio. En la tabla podemos ver los ligandos de CXCR2 y los nombres de estos ligandos. Debemos conocer que en esta tabla se conocen las quimiosinas murinas y de ratas. Ahora que conocemos el papel de CXR2, su origen y sobre todo los ligandos que pertenecen a este receptor, debemos conocer sobre el papel regulador de estos receptores en el reclutamiento de neutrófilos, y esto se da en dos eventos separados tras una lesión aguda. Estos tienen lugar en la liberación de neutrófilos desde la médula ósea y el reclutamiento local de neutrófilos. En primer lugar, una lesión activa las células natural killer T y producen la liberación de interleuquina 17A. Esto induce la activación de la trombopoyetina en la médula ósea y la estimulación por la trombopoyetina inhibe la unión de los ligandos CXC12 al receptor CXCR4 y activa la liberación de los ligandos CXCR2 de los megacariocitos. La liberación de los ligandos de CXCR2 y el debilitamiento de la unión con estos mismos receptores conduce a la movilización de neutrófilos de la médula ósea. Por otro lugar, tenemos la activación de inflasomas que conduce a la liberación de interleuquina 1 beta y la estimulación de la producción local de ligando para CXCR2, induciendo así una producción subsecuente de factor de necrosis tumoral alfa y de leucotrienos B4, activando así las integrinas y selectinas en las células endoteliales que cierran el sitio de la lesión. Así, los ligandos CXCR2 se presentan en el sitio de la lesión, creando así un gradiente quimiotáctico para el reclutamiento de los neutrófilos a través de la interacción de los ligandos de CXCR2 con sus respectivos receptores. Entonces, los ligandos de CXCR2 son producidos también por macrófagos y células endoteliales en la periferia. También se pueden producir en los astrocitos del sistema nervioso central con el fin de crear un gradiente quimiotáctico para guiar a los neutrófilos a través del torrente sanguíneo hasta el sitio lesionado. Entonces, tenemos que saber que estos receptores median la migración de los neutrófilos hacia un sitio de lesión aguda.
Después de conocer el origen y los ligandos del receptor CXR2 junto con su papel en el reclutamiento de neutrófilos en, tras una lesión aguda, es menester conocer que se lo ha considerado como un blanco para el desarrollo de antagonistas con el fin de disminuir la respuesta inflamatoria, sobre todo en enfermedades como EPOC, fibrosis quística y bronquiectasias. Hay dos estudios, un estudio con pacientes con asma neutrofílica y otro con pacientes sanos, a los cuales se les administró el fármaco antagonista del receptor. En el estudio con pacientes con asma neutrofílica se les administró el fármaco AZD5069 con dos dosis de 45 miligramos al día, en total 90 miligramos al día. Em, Cabe recalcar que este fármaco es selectivo para los receptores CXCR2, pero también puede tener cierta afinidad a CXCR1. No obstante, es en veces superior la selectividad hacia CXCR2. En este estudio se demostró que el antagonismo del receptor sí reduce la neutrofilia del esputo en varios modelos de provocación de las vías respiratorias. Y también se midió el número de neutrófilos en esputo, mucosa bronquial y en sangre. En las tres, junto con los hallazgos tanto histológicos como los estudios de sangre y en el recuento de esputo, hubo una disminución de los neutrófilos desde el 62 al 96%. Y también cabe recalcar que este estudio menciona que es importante reconocer que puede tener una aplicación clínica. No obstante, a pesar de que hubo una reducción considerable de los neutrófilos, varios pacientes tuvieron que salir del estudio debido a que tuvieron una baja muy importante de neutrófilos en sangre. Aparte, después del tratamiento, después de 6 meses, no mejoró los resultados clínicos en un ensayo de fase 2B que involucró a una gran población de pacientes con asma persistente no controlada. Por lo tanto, esto desafía el concepto de la función predominante del reclutamiento de neutrófilos mediado por CXCR2 en este fenotipo de asma, ya que se realizó en pacientes con asma neutrofílica. También cabe recalcar que el tratamiento con los antagonistas de CXCR2 de forma reversible sobre los neutrófilos condujo al aumento de los ligandos para CXCR2. Y también se menciona que no se puede descartar la posibilidad de que el alza de estos ligandos como GCF e interleuquina 17A puedan contribuir a la inflamación persistente de las vías respiratorias al impulsar el reclutamiento y activación de otras células inmunes en las vías respiratorias. Entonces, por tal razón, no se lo considera aún habilitado para el uso clínico y de forma masiva para pacientes que tienen algún padecimiento pulmonar. Por otro lado, en el estudio con pacientes sanos se realizó la administración del fármaco AZD8309 en pacientes sanos y para ello se utilizó lipopolisacárido de forma inhalada para inducir una respuesta neutrofílica aguda que va a depender de la dosis también en las vías respiratorias de estos voluntarios sanos. Esto se va a cuantificar en el esputo inducido. Los puntos contra de este estudio que se mencionan es que hubo pocos pacientes, en total hubo 16 sujetos de 20 porque 4 tuvieron que dejar el estudio debido a que tenían complicaciones con disminución de neutrófilos en sangre de forma
preocupante y también que se habían prestado a realizar exámenes o ensayos clínicos de manera repetida y eso podría afectar su salud. Para esto se utilizó el tratamiento de 300 miligramos y también se evaluaron las muestras de sobrenadante actividad de las tasas de los neutrófilos. En cuanto a las muestras de sobrenadante de esputo, se analizaron el alza o no de los ligandos CXCL1, CXL8 y leucotrieno B4 utilizando kits de ELISA. En cuanto a la actividad de la elastasa de los neutrófilos, se realizó exámenes para cuantificarlos con unidades de fluorescencia. En esta imagen, en esta imagen nosotros podemos ver los efectos del tratamiento sobre los leucocitos totales, neutrófilos y macrófagos en el esputo. El recuento total de leucocitos se redujo en una media del 77% después de la terapia con el fármaco, en comparación con los niveles de placebo. Aparte, hubo una disminución media del 79% en el número de neutrófilos después del tratamiento con el fármaco en comparación al placebo. Y en cuanto a los macrófagos, hubo una reducción en aproximadamente el 50% en comparación con el grupo que recibió el placebo. No obstante, en el estudio se menciona que esto no alcanzó la significación estadística suficiente. En esta tabla nosotros podemos observar los eventos adversos después de la primera dosis del tratamiento. Estos efectos adversos no fueron graves, no obstante, los más frecuentes fueron la pirexia y dolor de cabeza. Estos fueron de intensidad moderada, pero se menciona que no hubo algún tipo de complicación que ponga en riesgo la vida de los pacientes y quienes tuvieron un bajo recuento de neutrófilos fueron excluidos del estudio para evitar posibles complicaciones. Ahora, se debe mencionar que en pacientes con asma grave y después de 4 semanas la dosificación encontró una reducción del 36% en los porcentajes de neutrófilos con este fármaco, pero no hay diferencias significativas en el volumen expiratorio forzado, también en la cantidad de interleuquina 8 o de la elastasa de los neutrófilos. Ahora debemos mencionar que el tratamiento con este fármaco también demostró una reducción en el número de neutrófilos circulantes, que también se observó en un estudio de fase 1 con navarixina en sujetos normales y en pacientes con EPOC. CXR2 se expresa no solo en los leucocitos circulantes, sino también en el músculo liso, glándulas submucosas y en el sistema nervioso central, por lo que se puede esperar efectos secundarios después de la administración de un antagonista potente. Se ha demostrado también un papel de CXR2 en la migración de neutrófilos in vivo en varios modelos animales, pero se desconoce de las funciones in vivo de la expresión de CXR2 frente al fármaco en células estructurales o en células de poblaciones de células inflamatorias como las células dendríticas, mastocitos y linfocitos T que también expresan el receptor CXR2.